Esta mañana continuamos con nuestra serie en el libro de Corintios. And today we're going to continue our study in the book of Corinthians. Y hemos titulado nuestra serie Viviendo una fe genuina. And we've titled the series Living a Genuine Faith. Porque como cristianos debemos de vivir una fe genuina. Because as Christians we need to live a genuine faith. Eso quiere decir una fe íntegra. And that means a faith that is integral. En la reunión de una iglesia, And so one day during a church meeting, el miembro más rico de la congregación decidió compartir una parte de su historia de fe. there was the richest man in the church decided that day he was going to share a part of his faith. Él dijo, yo soy millonario. And he said, I'm a millionaire. Y lo atribuyo todas las ricas bendiciones de Dios en mi vida. And I want to attribute all of the riches that I've gained in my life to God. Todavía recuerdo el punto de inflexión en mi fe como si fuera ayer. And he's like, and I still remember the turning point in my faith as if it was yesterday. Acababa de ganar mi primer dólar. He said, I had just won or just gotten my first dollar. Y esa noche fui a una reunión de jóvenes. And that night I went to a youth meeting. El pastor predicando era un misionero que hablaba de su trabajo. And there was a preacher there, and he started presenting a missionary that was talking about his work. Sabía que solamente tenía un billete de $1 And he's like, and I knew all I had to my name was $1. y que tenía que donarlo todo para la obra de Dios. And he said, I knew that I had to give everything that I had to the work of the Lord. Entonces en ese momento decidí dar mi dólar a Dios. And so in that moment, I decided to give my only dollar to the Lord. Creo que Dios bendijo esa decisión y por eso hoy soy un hombre muy, muy rico. And so I believe that God decided to bless my decision, and for that reason, I'm now a very rich man. Cuando terminó de hablar y se sentó, And when he finished speaking, he sat down, el pastor de la iglesia tomó el micrófono y dijo, and the pastor of that church took the microphone and he said, maravillosa historia, te reto a hacerlo de nuevo. what a marvelous story. I challenge you to do it again. La fe es parte vital de nuestro caminar como creyente. So faith is a vital part of our life as a Christian. Así que si estás tomando notas esta mañana, el título de nuestro sermón es Viviendo por Fe. So if you're taking notes with us this morning, today our title is Living by Faith. Viviendo por Fe. Living by Faith. Y vamos a estar centrados en 2 de Corintios capítulo 4. And today we're going to be concentrating on 2 Corinthians chapter 4. 2 de Corintios capítulo 4. Por favor, abre tu Biblia, tu tablet, tu teléfono, lo que tengas ahí. So once again, we're going to be in 2 Corinthians chapter 4. Please open your phone, your Bible, whatever you have to read it. Y vamos a leer versos 1 y 2. And we're going to be reading verses 1 and 2. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Therefore, since we have this ministry, we have received mercy. Do not lose heart. But we have renounced the hidden things of shame, not walking in the craftiness nor the handling of the word of God deceitfully, but by manifestation of truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Oremos. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. So Lord, thank you for your word, Habla a nuestro corazón el día de hoy. and speak to our hearts today. Espíritu Santo, por favor, guíanos And Holy Spirit, please lead us a tu verdad. to your truth. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Tenemos que recordar que Pablo estaba siendo cuestionado por algunos cristianos en la iglesia en Corinto. And so we have to remember that Paul during this time is being questioned by many people in the church in Corinthian. Estaba siendo cuestionado sobre su autoridad y le exigían cartas de recomendación. And so during that time, he was being questioned about his authority, and they were asking him to bring letters of recommendation. Pero Pablo no se enganchó en sus cuestionamientos con esta gente, But Paul was not set back by these questionings, sino que les da una serie de señales
de qué debe de ser un verdadero cristiano, un verdadero ministro. But instead, he started giving a set of signs that one should see if they are a true minister of Christ. Y si recuerdas correctamente, Pablo termina hablando acerca de nuestra identidad en Cristo. And if you remember correctly, we ended last week with Paul talking about our identity as a Y no Christian, lo que ves por fuera, sino quiénes somos en Cristo. and not about what we see on the outside, but about what we do in Christ. Y Pablo continúa con este tema aquí en el verso 1 y 2. Aquí lo retomamos. And so Paul continues speaking about this in verse 1 and 2 that we're Para looking at los que today. hablan inglés solamente lo vamos a leer en español, así que lee con nosotros en inglés. And so for those of you that speak English, from here forward, we're only going to read the verses in Spanish, so please follow along in English. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo les recuerda en este verso 1 que no se desanimen, pero que sigan adelante en el llamado a seguir a Cristo. And so here, Paul is reminding us that we should not be discouraged, but that we need to keep walking forward in the calling of Christ. Pablo no vivió una vida llena de pecado. So Paul never lived a life that was full of sin. Por eso él pudo decir esto en el verso 2. And for that reason, he could say what he said in verse 2. He renunciado a lo oculto y vergonzoso, hablando del pecado. He said, I have renounced darkness and shameful things, referring to sin. Pablo no tenía pecados secretos. So Paul did not have secret sin. No había pecado escondido que hacía en su casa o cuando estaba alejado de los hermanos de la iglesia. So Paul did not have secret sin that he was committing in his house or sin that he was doing outside of being in a ministry. Pablo caminaba día tras día en pureza y en santidad a Dios. So Paul was living day after day in holiness and purity of God. No porque temiera que alguien se enterara si estaba pecando o no. And he wasn't afraid that someone would catch him and say, oh, he's sinning. Pero es un estilo de vida, una convicción y caminaba y vivía en santidad. But he had this conviction and this lifestyle of living in purity and holiness of God. No tenía nada que ocultar en su vida personal ni en su ministerio. Paul had nothing to hide in his personal life or in his ministry life. Entonces vemos aquí en el verso 2 que Pablo hizo algo bien importante. So we see here in verse 2 that Paul did something very Al important. final del verso 2 dice que Pablo compartía el evangelio claramente. And so here Paul says that he shared the gospel clearly. Recuerda que esta iglesia estaba queriendo ser infiltrada por falsos maestros de la Biblia. And so remember that this church had been infiltrated by false teachers during this Y time. querían enseñar sus doctrinas. And they wanted to teach their doctrines. Los judaizantes querían traer la mezcla de la ley con la gracia de Cristo a la iglesia en Corinto. And so the Judaizers were trying to mix the The law? the law with that of the grace and mercy. Entonces estaban queriendo infiltrar esta doctrina a la iglesia de Corinto. And so they were trying to infiltrate this doctrine into the church. Y Pablo dijo, no hay nada que ocultar, hay que predicar la palabra como es. And Paul said there is nothing to hide, you just preach the word as it is. Cristiano, nosotros también tenemos que ser como Pablo. So Christians, we also need to be like Paul. Si somos cristianos íntegros como lo fue Pablo, So if we are integral Christians like Paul was, eso se va a mostrar cuando estamos lejos de la iglesia o cuando estamos con nuestros amigos no creyentes en el trabajo. then this is going to be apparent whether we're in the church or far from the church, With our friends at work. or with our friends at work. La pregunta para ti, cristiano, esta mañana: ¿vives una vida íntegra delante de Dios, sí o no? So the questions for us this morning, Christians, is are we living an integral life before God? Entonces no me contestes, no me digas sí, no me digas no, no quiero saber. Es algo para reflexionar. And so please don't answer us yes or no. It's something for you to look at and reflect on in your own Te heart. pregunto, ¿tenemos pecados secretos en nuestra vida que simplemente nos negamos a abandonar?
And so the question is, are there secret sins in our personal life or in our life that we are not willing to surrender? Estos pecados secretos nos van a impedir obtener la victoria espiritual. And so these secret sins that we have are going to push back our spiritual growth and our walk with the Lord. No van a dejar que crezcamos como cristianos, And they're not going to allow you to grow as a Christian porque nos van a tener amarrados, nos van a tener atados a ese pecado. because this is going to hold us back and keep us tied up. Así que te animo que puedas hablar como Pablo lo hizo. And so I encourage you to speak like Paul spoke. Vivir una vida llena de fe y abundancia en Cristo es necesario. And living a life that is full of Christ is full of faith, and this is very necessary. Ceder nuestro pecado y dejar que Cristo limpie todo ese cochambre que hay en nuestro corazón es vital. And to surrender and give up all of our rights of sinning to Christ in order that He can clean out the dirtiness and the hunger of our heart. Entrégale ese lugar secreto que tienes por ahí escondido en tu vida y que no has rendido a Cristo. Entrégaselo. And so give this secret place that you have in your heart to the Lord so that He can clean it out and open it up. Entrega esas áreas obscuras para que Él pueda venir a limpiar y alumbrar tu vida y pueda ser de bendición a otras personas. So give these areas over to the Lord so that He can shine upon them, that He can clean them out and be surrendered. Amén. Amen? Continuamos entonces leyendo versos 3 y 4. And so we're going to continue in Spanish reading verses 3 and 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Pablo compartió el evangelio, la mayoría de la gente lo rechazó. So when Paul was sharing the gospel, the majority of the people would reject it. ¿Por qué? Why? Pablo mencionó la semana pasada, cuando estábamos leyendo en el capítulo 3, So Paul was mentioning to us last week when we were reading chapter 3 que la mayoría de las personas están cegadas a la verdad. that the majority of the people were blinded to the truth. Todos los incrédulos están cegados a la verdad, por eso no aceptan el evangelio. So all of the unbelievers were blinded by the truth, and for that reason they did not receive the gospel. ¿Quién los ha cegado? But who is it that blinds them? Pablo en el verso 4 nos dice, el Dios de este siglo. So Paul tells us in verse 4 that it is the God of this century. ¿Quién es el Dios de este siglo? So who is the God of this world, or the Ya lo century? adivinaste porque eres bien inteligente. And you already guessed it because you're very smart. Satanás es el Dios de este siglo. So Satan is the God of this century. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo en el que vivimos es tan malvado? Have you ever asked yourself, why is it that the world that we live in is so evil? ¿Por qué hay tanto pecado, tragedia y destrucción? Why is there so much tragedy and destruction and terrible things that happen? No es por culpa de Dios, es por culpa de Satanás. It's not because of God's fault, it's because of Satan's fault. Porque Satanás ha cegado a todos los no creyentes. Because he has blinded all of the unbelievers. Porque la gente en lugar de hacer lo bueno, hace lo malo. Because people, instead of doing what is good, they do things that are evil. Satanás ciega a las personas de muchas maneras diferentes. And Satan blinds people in many different ways. Usa el pecado del orgullo para cegar a las personas. He uses the sin of pride to blind many people. Usa el pecado de la embriaguez, la drogadicción, la inmoralidad sexual para alejarte de Dios. And he uses the sin of getting inebriated and sexual lust and all these other things to blind them from the Y te gospel. enfocas en ese pecado y te olvidas de Dios. And you focus so much on that sin that you forget about God. Y es por eso que cuando compartimos con los no creyentes acerca de Jesús, ellos están ciegos. And that's why when we share God to others, it's like they're just completely blind. No pueden ver They can't see it porque están cegados por su pecado. because they're blinded by their sin. Están tan metidos en su pecado que cuando tú compartes te rechazan. They're so entrenched in their own sin that when you share the gospel, they can't even see it. Ahora, ¿cómo luchamos contra esta ceguera de Satanás? So how do we fight against this blindness of Satan? Orando. Pray.
Ora por los no creyentes. Pray for the unbelievers. Ora por tu familia que te rechaza. Pray for your family that rejects you. Ora por tus amigos que te rechazan en el trabajo. Pray for your friends that reject you in your work. Para que Dios abra sus ojos y puedan ver la verdad. So that God would open their eyes so that they could see the truth. Quiero que escuches lo que Jesús dijo a Pablo acerca de esta ceguera espiritual. So I want you to see what God spoke to Paul about this blindness here. Cuando el Señor se le apareció a Pablo en el momento de su conversión, escucha lo que Jesús le dijo. So when God appeared to Paul in the moment of his conversion, listen to what he said. Lo vemos en Hechos 26, capítulo 18. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. So we can see this story in Acts 26, verse 18, to open their eyes in order to turn them from the darkness to the light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins in God and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Los ojos de los incrédulos están cegados a la verdad de Jesús. So the eyes of the unbelievers are blind to the truth of Jesus. Y ellos son ciegos porque Satanás así los tiene. And they are blind because that is how Satan has them. Pero nosotros hemos decidido creer en el Hijo de Dios, entonces quiere decir que nuestros ojos están abiertos a la verdad. But we have decided to believe in Jesus Christ, meaning that our eyes have been opened. Nosotros creímos en sus promesas y en su palabra. We believe in his promises and in his word. Por eso tus ojos no están cerrados como los incrédulos. And for that reason, your eyes are not blinded like those of Así que unbelievers. sigue orando por aquellos que no conocen a Cristo. So continue to pray for those who still do not know Christ. Sigue invitando a esas personas a la iglesia para que vengan a conocer a Cristo y su venda caiga de sus ojos. So keep inviting these people to church so that God can take away the band that is covering their eyes. Continuamos leyendo versos 5 y 6. So we're going to continue reading in Spanish, verse 5 and 6. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo dice aquí que cuando él y sus compañeros cristianos compartían la palabra, no estaban predicando acerca de ellos mismos, sino de Jesús. So Paul is saying here that when he and his friends were preaching the gospel, they were not talking about themselves, but only about Jesus. La meta no es llamar la atención hacia nosotros. So the goal is not to bring the attention to us. La meta no es llamar la atención hacia nuestra iglesia. So the goal is not to bring the attention to our church. La meta no es llamar la atención hacia el pastor Tony And so the goal is not to bring all of our attention and credit to Pastor Tony o al ministerio o la iglesia Calvary Maranata, plantación de iglesia. No. or the ministry or Calvary or Calvary Maranatha or all the church plants that happen. Nuestra meta debe de ser compartir acerca de Jesús con las personas. So our goal must always be to share about the glory of Jesus Christ. Cuando hablo con la gente acerca de lo que Dios está haciendo en la iglesia, So when Pastor Tony speaks to the people about what God is doing here in this church, siempre les digo esto: Jesús está haciendo grandes cosas en nuestra iglesia. he always says it this way: Jesus is doing great things in our church. Y cuando hablamos a las personas sobre Jesús And when we talk to people about Jesus, y los invitamos a la iglesia, and when we invite them to church, díganles a ellos que Jesús está haciendo grandes cosas en la iglesia, pero que también quiere hacerla en ellos. and we tell them Jesus is doing great things here in this church, but he also wants to do it in your life. Porque no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Because it's not about us, but it's about Jesus. Se trata de lo que Dios Jesús a través de su Espíritu Santo hacen en ti y a través de ti. It's about what Jesus does in you and through you. Nuestro enfoque debe de estar en Jesús y en su mensaje, en su palabra,
cada día. So our focus must be about Jesus and his word every day. Amén. Amen? Continuamos entonces leyendo versos 7 al 10. And so let's continue reading in Spanish, verses 7 through 10. Sarah, you can go if you want. Go, go, go. Versos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo nos describe aquí claramente su propia vida y su ministerio. So Paul here is describing for us plainly his life and his ministry. Y podemos ver que también pasó momentos difíciles y de prueba en su vida. And we can also see that Paul himself passed through difficulties and trials in his life. Pablo utiliza 4 comparaciones en el verso 8 y 9. And Paul was using different comparisons, 4 of them in verse 8 and 9. Para mostrar las debilidades y las dificultades por las cuales él pasó, pero no lo derrotaron. And so he talked about the difficulties and the weaknesses that he went through, but they did not break him down. Pero que la verdad lo fortalecieron y salió victorioso ante esa adversidad. But they actually strengthened him and helped him become victorious in this adversity. Jesús fue el modelo de Pablo. So Jesus was the model for Paul. También fue el enfoque y la motivación de todo lo que Pablo hizo. And he was also the focus and the reason why Paul did everything he did. Cuando Pablo estaba caminando en esta tierra y ministrando, en su mente él tenía a Jesús como su meta. So when Paul was here walking on earth and administrating to different people, he always had Jesus in mind. Si piensas en Jesús, te das cuenta que él jamás renunció a su ministerio aquí en la tierra. And so when you look at Jesus, you can see that he never surrendered his ministry here on earth. De hecho, él decidió bajar del cielo para hacerse como nosotros. But he actually decided to leave his place in heaven to come down here and be with us. Vivir como un hombre humilde y morir en la cruz por nosotros. He decided to come here as a humble man and to die on the cross. Entonces, el mismo Pablo pasó por muchas dificultades por ser un misionero. And so the same Paul passed through many difficulties as a missionary. Recuerda, Pablo dejó su país de origen, su cultura, su familia, sus amigos para ir a evangelizar a Corinto. So remember that Paul left his place of origin, his culture, his language, his friends, his family in order to preach the gospel somewhere else. Mis amigos, esto es vivir por fe. And my friends, this is what it means to live by faith. Pablo vivía por fe. Paul lived by faith. Cuando uno vive por fe, cree en las promesas de Dios. And when one lives by faith, they believe in the promises of God. Cuando tú vives por fe, tú vas a creer que Dios siempre va a actuar a tu favor. And when you live by faith, you always believe that God will act in your favor. Aún en medio de la prueba, de la adversidad, de la tribulación, Dios va a actuar a tu favor. Eso es vivir por fe. Even in the midst of your trials, your tribulations, your difficulties, you believe that God is going to act in your favor. Pero yo sé que vivir por fe no es fácil. But I know that living by faith is not easy. Vivir por fe es difícil. Living by faith is difficult. Pero cuando le crees a Dios, hermosas cosas suceden en tu vida. But when you believe in God, beautiful things happen in your life. Porque has decidido ejercer tu fe y creerle a aquel que puede solucionar tu vida. Because you start to exercise your faith and believe that He will do something in your life. Y hablando de fe, esto me recuerda la historia famosa de un hombre religioso. And speaking of exercising our faith, this reminds me of a very religious man and famous. Un religioso estaba sobre su techo en una gran inundación aquí en Mazatlán. So there was a very religious man that was sitting on his roof because of a terrible flood that was hitting Mazatlan. Pasó un hombre en un barco y le dice, entra aquí.
And there was a man that went by in a boat and he said, come, jump in the boat, El jump in. religioso dijo, no, yo tengo fe en Dios, Él me va a conceder un milagro. And the man said, no, I believe in God and I know he's going to have a miracle happen. Luego el agua siguió subiendo y llegó hasta su cintura, pasó otro barco y le dice también, súbete al barco. So the water started to rise, now it's up to his waist, and another boat came by and said, come, jump in the boat. Él responde y dice, tengo fe en Dios que Él va a hacer el milagro, gracias. And he said, no, I believe in God and I have faith that he's going to have a miracle come my way. Ya con el agua aquí arriba en el pecho, otra embarcación viene a rescatarlo, pero él dice, no, Dios va a hacer un milagro, así que déjame en paz. So the water continues to rise, now it's up to his chest, and next thing you know, another boat comes by and says, hey, come, jump in, let me rescue you. And he said, no, I believe in God and he's going to send me a miracle. El hombre ya con el agua aquí arriba de su barbilla y parado de puntitas, llega un helicóptero y le dice, agarra la escalera y súbete. Y él dice, no, yo creo en Dios, Él va a hacer un milagro. And so next thing you know, the water rises up to his chin and the helicopter comes by and he says, come, climb up the ladder and I'll save you. And he says, no, I believe in God and he's going to send a miracle. El hombre muere y llega a las puertas del cielo ahí con San Pedro y llega molesto. And so the man unfortunately dies and he arrives to heaven and he sees St. Peter and he's a little bit angry. Yo pensé que Dios iba a hacer un milagro y me han decepcionado, dijo. He said, I thought that God was going to have a miracle come for me and I'm quite disappointed. San Pedro se rió y le dijo, no sé de qué te quejas, te enviamos 3 barcos y un helicóptero. And so St. Peter started to laugh and chuckle a little bit. He says, I don't know why you're complaining. We sent you 3 boats and a helicopter. Hay que tener fe, pero no hay que ser tontos. So please have faith, but don't be stupid. Continuamos leyendo versos 11 al 15. And so we're going to keep reading verses 11 through 15 in Spanish. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Pablo explica aquí en el verso 12 que aunque estaba muriendo, pasando pruebas y problemas, And so here, Paul is describing to us in verse 12 that even though he is dying and going through trials and tribulations, lo hacía porque amaba a los corintios para que pudieran escuchar el evangelio y ser bendecidos. he did this so that he could preach the gospel to the Corinthians, and so that they could hear the gospel and be saved. Y habla también de la resurrección cuando llegue al cielo. And he also talks about the resurrection that would happen when we go to heaven. Cuando llegue al cielo, él va a descubrir que todo su sacrificio y cada dificultad que él pasó aquí en la tierra vale la pena. And when Paul gets to heaven, he's going to realize in that moment that all of the things that he went through was worth it. En el verso 13, Pablo cita el Salmo 116, verso 10. And in verse 13, Paul was quoting the Psalm 116, verse 10. Cuando él dice, creí por lo cual hablé. And he said, I believed and therefore I spoke. Y cuando dice, hablé, está diciendo, compartí el evangelio, compartí la palabra. And when he says that I spoke, that means that he shared the gospel, he shared salvation. Pablo creía que lo que él estaba diciendo era completamente verdad. So Paul believed that everything he was doing was the complete truth. Pablo tenía fe que todo lo que él estaba haciendo como apóstol, como pastor, era lo correcto delante de Dios. And so Paul believed as an apostle that everything he was doing was right before the Lord. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por lo que él creía. And Paul was willing and ready to give his life for what he believed. ¿Por qué? Porque Pablo estaba lleno de fe. And why? Because Paul was filled with faith. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? So how do we grow in our faith? Romanos nos dice que crece nuestra fe por el oír. And so in the book of Romans, it says that we increase our faith by listening. ¿Oír qué?
But listening to what? La palabra de Dios. Listening to the word of God. Entonces, si quieres que tu fe crezca, escucha la palabra de Dios. So if you want your faith to increase, then you need to listen to the word of God. Mis amigos, por la fe que tenemos en Cristo, debemos de estar dispuestos a compartir nuestra fe con otras personas. So my friends, by the faith that you live in, this should encourage you to go out and share your faith with others. Inclusive por la fe que tú tienes en Cristo, debes estar dispuesto a padecer por el Evangelio, como lo hizo Pablo. And even more so, if you have faith in the Lord, then you should be willing to suffer for the case of Christ. Los cristianos sufrimos persecuciones, tentaciones, tribulaciones. So as Christians, we suffer temptations, trials, and testing. Pero permanecemos cuando vivimos por fe, But we're able to remain when we live by faith, creyendo que Jesús nos va a ayudar en medio de la prueba y la tribulación. Amén. believing that God is going to help us in the middle of our trial. Jesús siempre está dispuesto a ayudarte en medio de los problemas y las tribulaciones. So Jesus is always willing to help you through your trials and your tribulations. Y nos toma de la mano para caminar con nosotros porque hemos decidido vivir por fe. And he takes us by the hand and walks with us because we have decided to live by faith. Así que cuando estás pasando por pruebas, tribulaciones, déjame decirte algo, no estás solo. And so we want to tell you that when you're living through trials and difficulties, we want you to know that you are not alone. No estás solo, no te sientas solo. So you are not alone and do not feel like you are alone. Jesús está contigo para ayudarte a atravesar todos tus problemas. So Jesus is with you to help you go through all of your problems. Recuerda qué pasó con Pedro cuando se estaba hundiendo y Jesús lo tomó de la mano. So remember what happened to Peter when he started to walk on the water and started to sink. Jesus took him by the hand. Y entonces cuando Jesús lo agarró de la mano, él pudo atravesar esa tormenta. And when Jesus took him by the hand, that is when Peter could go through the storm. Terminamos leyendo versos 16 al 18. And so we're going to continue reading verses 16 and 18 in Spanish. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo habla de un hombre interior y un hombre exterior. So here Paul is talking to us to an inner man and an outer man. El hombre interior es nuestro espíritu. So the interior man is our spirit, El hombre exterior es nuestro cuerpo físico, lo que tú ves aquí. and the exterior man is our physical body. It's what we can see. Pablo nos da malas noticias en el verso 16 acerca del cuerpo exterior. And Paul gives us not so great news in verse 16 about what is happening to our physical bodies. Nos dice que el cuerpo exterior se va desgastando. And he says your physical bodies are going to diminish. Levanta tu mano si tú has sentido que tu cuerpo exterior se ha desgastado los últimos 2 años. So raise your hand if you feel like your body has been diminishing the last 2 years. Levanta tu mano si tu cuerpo exterior se ha ido desgastando los últimos 10 años. So raise your hand if you feel like the last 10 years your body has been diminishing. Nuestro cuerpo exterior se van desgastando. So our outer body is withering away. Para algunos hasta el pelo están perdiendo. Even some of you, so much so that you're losing your hair. Otros estamos creciendo para todos lados. And some of us are growing on all sides. Algunos les duele la rodilla. For some of you, your knees are hurting. Amén. Ya no pueden caminar. Or you can't walk very well. Otros están en sillas de ruedas. Some are in wheelchairs. Nuestro cuerpo exterior se va desgastando. So our physical body is going to wither away.
Pero Pablo nos da una buena noticia también en este verso. But Paul is still giving us good news in this verse. Dice que el interior, no obstante, se renueva de día en día. He says that our inner body is renewed day after day. Entonces, si tu cuerpo exterior pierde una rodilla un día, pues a lo mejor en lo espiritual estás ganando una rodilla. So maybe if on the outside you're losing your knee, maybe on the spiritual side you're gaining a knee. Nuestros cuerpos se están desmoronando, se están echando a perder, se están acabando. So our physical body is withering away. It will one day end and be dust. Pero aún así podemos seguir creciendo en Jesús. But even with that, we continue to grow in Jesus Christ. Porque a medida que pasamos tiempo en la palabra, vamos creciendo espiritualmente. Because at the same measure that we spend time in God's Word will be the same measure that we should Y be growing. nuestro espíritu, nuestro hombre interior, se va renovando, va cobrando fuerzas, aunque el exterior dice, ya para. And with that, our inner man is going to continue to grow and become bigger, even though our physical body is saying, yeah, I'm done. Pablo nos recuerda otra verdad importante en el verso 17. And Paul also gives us another tip in verse 16. Pablo dice que nuestras pruebas y nuestros problemas están obrando a nuestro favor. Paul tells us that our problems and our difficulties are actually working in our favor. ¿Cómo es esto? But how does that happen? Cuando estamos pasando pruebas y dificultades, crecemos espiritualmente. So when we are going through trials and difficulties, that makes us grow spiritually. Esto nos vuelve más maduros y aprendemos a tener victoria en Jesús. So this should convert us into being more mature and make us victorious. Y esto es exactamente lo que Pablo estaba haciendo. And this is exactly what Paul was doing. La clave para nosotros no es centrar nuestro enfoque en las pruebas y las dificultades. And so Paul is reminding us that we can't allow our focus to be on our trials and our difficulties. Nuestras pruebas y dificultades y nuestros problemas nos van a alejar de Dios si te enfocas en ellos. But our problems and our difficulties will actually distract us from focusing on the Lord if we allow them to be the center of our attention. Pero si nuestra mentalidad está en las cosas espirituales, entonces vamos a crecer espiritualmente. But if our focus is on the things of the Spirit, then we are going to grow spiritually. Leemos en la Biblia que Pablo fue apedreado, golpeado, fue un náufrago. And so we have read in the scriptures that Paul was stoned, he was beaten, he was jailed, and he was sea-wrecked. Pasó años en la cárcel, He spent years in prison. lo dieron por muerto. They considered him dead. Sin embargo, Pablo no se detuvo. But Paul would not be stopped. Y Pablo dice, eso fueron cosas pequeñas, no fue algo grande. And he said these were just little things. It wasn't a big deal. El enfoque y la energía de Pablo se centró en lo eterno. So the focus and the energy of Paul was focused on that of the Y eternal. Pablo lo dijo así, And Paul said this, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. and so Paul said that these brief moments that we go through that are difficult, these will convert into those that will make us become stronger and reflect the glory of God. Verso 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. And so Paul reminded them, while we do not look at the things which are seen, but the things that are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Tendremos victoria espiritual cuando tengamos nuestros ojos centrados en lo eterno. So we will have spiritual victory when we focus our things on things that are spiritual. Escucha lo que nos dice la palabra para poder salir victoriosos y tener nuestra mirada en las cosas eternas en Hebreos 12:2. And so look at what Hebrews 12:12 tells us when we focus our spiritual mind on things that are spiritual. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. So looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for what the joy that has been set before him, endured the cross, despising the shame,
and has sat down at the right hand of God at the throne of God. Entonces la clave es poner nuestros ojos en Jesús. So the key is to put our eyes on Christ. Cuando estás atravesando problemas, dificultades en este mundo, pon tus ojos en Jesús. So when you're going through trials and difficulties in your life, put your eyes on Christ. No pongas tu mirada en las cosas que estás pasando porque te van a derrotar. So don't put your eyes or your focus on the things that you can see in front of you because you're just going to end up giving Pon up. tus ojos en Jesús para que puedas obtener la victoria y así puedas vivir una vida con fe. But put your eyes and your focus on Jesus, that way you can come forth victoriously and have Him. Amén. Amen? Y esta es nuestra buena noticia esta mañana acerca de viviendo con fe. And this is our good news today about living out a living faith, living by faith. Muy bien, iglesia, antes de irnos tenemos una pregunta. No va a traducir, acuérdate. Ok. So- Y es si has nacido de nuevo. El tema que vimos el día de hoy de vivir por fe, pues es una fe que se maneja en lo espiritual. Es un área espiritual. Entonces, si no has nacido de nuevo, es difícil vivir por fe. Pero estamos convencidos que es importante hacerlo. Y es más importante todavía nacer de nuevo. Así es que si tú ya lo has hecho, si tú ya has nacido de nuevo, felicidades. Solamente te pido que me ayudes y me apoyes a orar por aquellos que aún no lo han hecho. Y es a los que me quiero dirigir en este momento. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Déjame explicarte. En la Biblia, específicamente en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, Jesús, hablando con un hombre importante, un hombre religioso muy poderoso de esa fecha, llamado Nicodemo, está conversando de otras cosas, pero Jesús le dice, le asegura esto, y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces es muy importante nacer de nuevo. Es muy, muy importante porque tiene que ver con tu eternidad. Más allá de qué carrera vas a estudiar, si estás joven, con quién te vas a casar, si estás soltero, cuántos hijos vas a tener, si estás recién casado, como nuestros amigos del día de hoy que presentaron a su bebé. Más importante que todavía esto es tu eternidad. ¿Dónde va a ser tu eternidad? Entonces, ¿cómo se da este nuevo nacimiento? Ahí mismo en Juan 3 nos enseña que si tú pones precisamente tu fe, que vimos el día de hoy, que la produce el Espíritu Santo que está a un lado tuyo, ¿verdad? Cuando sientes, oye, no has considerado a Dios en tu vida, es el Espíritu de Dios que te está moviendo a creer en la obra de Jesús en la cruz, ¿verdad? Que murió Él tomando nuestro lugar para podernos salvar. ¿Salvarnos de qué? Pues de una eternidad sin Dios. Y la Biblia habla también de un lugar de tormento eterno o lago de fuego, ¿verdad? También conocida como infierno, en la cual ya estamos ahí, al no creer en Jesús, al no considerarlo en nuestras vidas. Pero Dios no quiere que vayamos ahí porque ese lugar fue hecho para Satanás y sus ángeles caídos. Dios quiere que todos nos salvemos, que todos procedamos al arrepentimiento, dice en su palabra. Entonces, si tú tienes fe, si tú pones tu fe en esta obra de Jesús, en esta obra redentora, y te arrepientes de tus pecados, de esa vida lejos de Dios, entonces sabes que tú eres trasladado de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Y entonces se produce esta salvación eterna. Yo quiero pedir a todos que que cierren sus ojos, por favor, y vamos a tomar un instante para que tú puedas responder a esta propuesta que no te hacemos nosotros, no te hace un pastor, no te hace la iglesia, te la hace Dios. Dios es el que te ofrece en este momento creer y arrepentirte, poner tu fe en Él y arrepentirte de tus pecados para que se dé este nuevo nacimiento. Y es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Si tú el día de hoy crees que necesitas esta salvación tan grande, esta salvación eterna, simplemente levanta tu mano para que podamos reconocer que estás tomando esta decisión. Entonces yo quiero preguntar el día de hoy, ¿hay alguien aquí que quiera nacer de nuevo, que quiera poner su fe y arrepentirse para que se dé esta vida eterna y puedas vivir por fe como vimos el día de hoy en el tema? ¿Hay alguien aquí el día de hoy que quiera levantar su mano para indicarnos que toma la decisión de nacer de nuevo? ¿Alguien?
Quiero dirigirme también a las personas que nos están viendo en un video, ya sea grabado o en ese momento en línea. No podemos ver tu decisión, tu mano, pero tú puedes tomar nota del número de contacto que está apareciendo en tus pantallas para que nos dejes saber que has decidido esto, y nosotros como iglesia tenemos espacios dedicados para que puedas crecer, para que puedas comenzar esta nueva vida espiritual acompañándote nosotros, guiándote, ¿verdad?, en lo que debas de conocer. Y tenemos espacios, reuniones para hombres, mujeres, jóvenes a lo largo de la semana. Así es que escríbenos, nos gustaría mucho saber de ti. ¿Ok?